echando hacia el frente, prosperando, y eso es importante verse realizado. De hecho, eso es algo que vamos a hablar hoy, y esa es la conclusión, la importancia de vernos realizados, porque todos nosotros tenemos sueños, tenemos metas, queremos lograr cosas, queremos vernos realizados, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Entonces, es importante que podamos entender, seguir entendiendo la parábola que hemos estado hablando. En el primer mensaje, en los primeros 2 mensajes, estuvimos hablando de que la gente pide dones sin entender que ellos son el mayor don de Dios para la humanidad. Y titulamos, Yo soy el don de Dios. ¿Cuántos saben que usted es el don de Dios? Usted tiene que entenderlo. No importando las circunstancias, usted es un don de Dios. Yo le he hecho muchas veces la historia que yo fui años atrás a visitar a una persona con mi cuñado, que era amigo de él, y estaba en el piso tirado con un problema de la espalda. Por ese problema de la espalda, él a la larga no pudo trabajar, perdió su casa, perdió el carro, perdió las cosas. Mas, sin embargo, estando ahí, en el piso, ¿sabe cuál fue la pregunta en todos los problemas que tenía? Cuando yo vi todas las cosas que él me dijo, yo decía, pobre señor, está fastidiado. Mas, sin embargo, en medio de todo eso, de su dolor, no se podía casi mover, me dijo una pregunta: joven, ¿usted conoce al Señor? Y yo en mi mente dije, este está loco, con todos los problemas me hace esa pregunta. Y me dijo, en medio de todo, lo mejor que le ha pasado en mi vida es conocer a Dios. ¿Está entendiendo? Cuando usted tiene esa mentalidad, es que usted sabe que usted es un don de Dios y que Dios lo puede usar a usted, no importa la circunstancia que usted esté viviendo. Entonces, hemos estado leyendo en Mateo 25 y voy a leer solamente un par de versículos, comenzando en el 14 hasta el 18. Mateo 25 del 14 al 18. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La semana pasada platicábamos que a todos nosotros se nos da, aunque sea un talento. Y lo importante es que se le dieron talentos a los siervos. En otras palabras, nosotros somos siervos de Dios y administramos lo de Dios. Y la emoción de los siervos debe ser encontrar eso con lo que Dios nos equipó para hacer. ¿Con qué Dios te equipó? ¿Qué habilidad te dio? Que tú puedes salir adelante. ¿Qué habilidad? ¿Con qué dones te equipó? Que tú puedes ser de bendición a otro. Esa debe ser nuestra mayor emoción, poder encontrar eso y desarrollarlo para poder ser de bendición. El problema es que muchas veces los dones, vemos una persona que tiene estos dones tremendos y nos miramos nosotros y vemos, es que el don mío es pequeño. Si yo tuviera ese don, yo he entendido algo. Hay mucha gente que tiene dones extraordinarios que a mí me gustaría tener. Cuando yo miro mi don, muchas veces me siento que tengo un don que es insignificante. Pero lo que yo he aprendido es que no importa cuán pequeño, es lo que Dios a mí me ha podido dar. Para Dios, en sus manos, es algo grande. Y yo tengo que apreciar lo que Dios me ha dado, aunque sea poco, porque proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Y si proviene de Dios, yo tengo que estar agradecido. Pero dijimos que somos siervos. Debe ser un gozo encontrar eso. Ahora, un siervo es una persona que está trabajando muchas veces para sostener y dar valor a otros. De hecho, cuando usted es un empleado en una tienda, a usted le están pagando
para que usted pueda administrar lo que le den y darle valor a esa compañía, que la represente bien. Y eso es lo que Dios nos ha hecho siervos, para darle valor a todo aquello que Dios nos ha dado. Entonces, yo tengo que entender que cada vez que Dios nos pone frente a personas, al frente de nuevas relaciones, de nuevas amistades, de personas que conocemos en diferentes lugares, es una oportunidad que Dios me da a mí para poder servirle y ser de bendición. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando que tú hagas cosas extraordinarias. Y la semana que viene vamos a hablar de esa parte. No. Tú no tienes que hacer nada extraordinario. Tú tienes que hacer lo ordinario, lo común, lo que puedo. En las manos del Señor, cosas ordinarias muchas veces se convierten en cosas extraordinarias. Y Dios puede abrir puertas mientras yo estoy haciendo lo ordinario. Entonces quiere decir que Dios me dio unos dones y unas capacidades ordinarias, no sobresalen quizás de los demás, no son mayores que las de la otra persona, pero con lo que me ha dado yo puedo ser de bendición. Por eso que nadie puede servir a Dios y no servirle a las personas, nadie. ¿Por qué? Porque aún el Hijo, cuando fue a servirle al Padre, le sirvió haciendo su voluntad. Y su voluntad era salvar la humanidad. Y cuando yo ahora hago la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo mismo, voy a servir aquello por lo que Dios murió. Fíjate que cuando Cristo estaba caminando, dijo, cuando tú le des un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, es como me lo dieras a mí. En otras palabras, Dios está diciendo, todo lo que yo hago, aunque para ti sea pequeño, o aunque para otros sea pequeño. Porque fíjate, usted nunca está midiendo, yo espero que no, pero hay gente que está midiendo lo que usted hace. Este hizo hace poquito, aquel hace más, ¿ve? Porque a la gente le gusta esto de medidas. Dios no está midiendo, Dios está diciendo, aunque sea poco, aunque sea algo como un vaso de agua, lo has hecho por mí. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos entender que todo lo que hacemos ante Dios no pasa desapercibido. Cuando vamos a esta historia, ahora vamos a ver que una persona recibe 5 talentos y se fue a trabajar rápidamente. La Biblia de las Américas dice, este versículo lo dice así, en Mateo 25:16, el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice enseguida, en otras palabras, él no perdió el tiempo, él no se puso a pensarlo mucho, él sabía que cada oportunidad tiene un tiempo. Tiene que entender esto, cada oportunidad que tiene un tiempo, y yo no sé usted, a mí me ha pasado, yo he visto muchas oportunidades que porque no las aproveché, se fueron. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿verdad que sí? Que usted dice, si yo hubiese sabido, yo hubiese hecho esto. Si yo hubiese sabido, las oportunidades tienen un tiempo. Esta persona sabía, me han dado 5 talentos y enseguida fue a producir con ellos. Él dijo, primero produzco y después descanso, no sea que se me vaya esta oportunidad. Es inmediato. Quiere decir que esta persona que le dan los 5 talentos, su actitud me dice a mí cómo él se sentía acerca del don que le dieron. Y cuál era la actitud que él tenía acerca del que le dio esos talentos. Porque si yo entiendo que el don no es mío y alguien me está bendiciendo y me está dando la oportunidad de producir con algo que me dé, y yo respeto eso que me está dando, yo voy a hacer algo con el don que me dio. Y eso es importante. Una de las cosas que tenemos que ver aquí entonces es que esto es cuestión de aprecio y esto es cuestión de respeto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dio un don, oiga bien, la gente dice que un don es un regalo. Independientemente que sea un regalo, sea gracia, sea... Dios te dio algo
porque alguien pagó por eso. Y la palabra dice que fue Cristo el que repartió dones a los hombres. Dice que Él subió. En otras palabras, antes de Él subir, ser exaltado y repartirte un don, Él pagó un precio para poderte dar ese don. En otras palabras, lo que a ti te han dado costó algo. Y esto es importante que lo podamos entender, porque esta actitud la vemos a diario, y no voy a hablar ahora de la iglesia, voy a salir del ámbito. Muchas veces lo vemos en las personas que estudian, en las becas. Las becas, hay gente que le da becas. ¿Sabe cuántos estudiantes le dan becas y dejan los estudios, lo usan para otra cosa? Las becas no están ahí para malgastarlas. Las becas existen porque alguien pagó por ellas. Otra gente donó dinero. Pero hay gente que su mentalidad es, no, el gobierno me tiene que dar, el gobierno me tiene que ayudar. La pregunta es, ¿y de dónde sale el dinero del gobierno? Yo te puedo enseñar. Mis taxes, de ahí salen. De tus taxes, de ahí salen. De los taxes de muchas personas, de ahí salen. De gente que estudió y están agradecidas, y hoy soy millonario, y han dado dineros para becas. Pero el dinero sale de un lado. Entonces no es una obligación del gobierno darle una beca a nadie. Yo veo eso como gracia. Gracias. Cuando yo entiendo que ese dinero está ahí, que me puede bendecir y que se me ha dado, ahora yo tengo que ser agradecido de lo que se me ha dado. Pasa lo mismo con los hijos. ¿Por qué? Todo padre trabaja para que un hijo sea alguien. ¿Qué usted cree? Nadie trabaja para que, no, yo me estoy fajando, mi hijo, que se faje él. Lamentablemente hay padres con esa mala actitud. Pero un buen padre, esa no es la actitud. Y ahí está el padre, que quiere que su hijo vaya a la universidad, que quiere que estudie. Se está sacrificando para que ese muchacho pueda estudiar. Y hay hijos que no entienden. Es que esto no me paga los estudios, yo recibo becas. Corazón, te dan casa, te dan cama, te dan comida, te dan transportación, que no te están pagando, ¿qué? Porque esa es la mentalidad. ¿Sabes cuántos hijos? Mi papá dice que a mí me ayuda con el estudio, no me ayuda en nada. ¿Dónde tú vives? No estás en la calle. ¿Dónde? Hay un sacrificio porque usted quiere que sus hijos puedan progresar. Ahora cuando yo entiendo el sacrificio de un padre, yo creo que debe haber un respeto, diciendo, si mi papá se está sacrificando para que yo logre algo, yo voy a estudiar. Yo voy a trabajar, yo voy a ayudar, yo voy a aportar. Esa parte es sumamente importante. Pero mucha gente, créame, no mide el sacrificio de un padre. ¿Por qué usted cree que no lo mide? Porque a ellos no le cuesta nada. Y ese es el gran problema que tenemos, que cuando a ti no te cuesta nada, tú ya lo das por sentado. ¿Sabe cuántos jóvenes yo he trabajado en situaciones familiares que me dicen, bueno, si él quería tener un hijo y me tuvo, ahora que me mantenga? ¿Alguna vez te ha oído eso? ¿Tú no querías un hijo? Pues aquí estoy, me mantiene. Esa es la mentalidad, muchas veces. Pero debe haber un respeto de parte de nosotros, como hijos, a nuestros padres. Debe haber un respeto de irme a estudiar y no irme de vago por ahí con las amistades. A darle dolor de cabeza a mis padres. Debe haber un respeto. ¿Sabes? Y te lo digo por experiencia, porque yo puedo entender esta hora, mas sin embargo, en mi tiempo yo no respeté a mis padres. Yo no respeté a mis padres. Yo hice lo que me dio la gana, yo salí con quien me dio la gana, yo le hice pasar dolores de cabeza. Ahora cuando yo miro el sacrificio que han hecho, todavía a esta edad, yo me siento mal muchas veces. Digo, Dios mío, ¿por qué yo hice sufrir tanto a mis papás? Porque ahora yo entiendo el sacrificio que ellos hicieron. Y no tanto el sacrificio, el amor que me tenían para poder hacerlo. Porque eso es lo más importante. El amor y la responsabilidad que ellos tuvieron para proveerme a mí. Eso mismo
Es lo que pasa con los dones que Dios nos ha dado. Es como que Dios escribió un cheque, nos ha dado un don. Y cuando tú comienzas a usar ese don y a ser responsable con ese don para bendecir a otros, tú estás diciendo, yo estoy agradecido a Dios por el don que Él me ha dado. Pero cuando yo no hago nada con lo que Dios me dio, yo estoy siendo un malagrandecido con lo que Él me ha dado. Yo me acuerdo años atrás, el hermano Rubén, que ya está en México, a él le gustaba discipular. Y cuando vino aquí me dijo, pastor, ¿yo puedo discipular? Y yo le dije, a todos los que puedas. Ese es tu don. Si ese es su don, funciona en él. Entonces es importante, si Dios te ha dado voz para cantar, canta hasta que el diablo se enoje. Si Dios te dio el don de compartir el evangelio, tienes que usarlo. Esto es importante porque ese es el título. Si Dios te dio un don, úsalo. ¿Qué tú estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Porque hay gente que dice, ¿cuál don? ¿Cuál don? Entonces, te dije al principio que nuestro mayor gozo debe ser descubrir qué Dios ha puesto en mí para yo bendecir. Si Dios te dio capacidad para servir en la casa del Señor, usa tu don. ¿Por qué? Porque eres bendición para otro. Créeme, cuando está lloviendo fuertemente y usted llega aquí y lo reciben con una sombrilla, ¿verdad que es bueno? Porque hay gente que está funcionando en su don de servicio. El don siempre bendice a otro. Cuando a veces viene una persona y usted lo ve que está incómodo con los niños, usted se le acerca y le dice, ¿las puedo ayudar con el niño? O sea, eso es importante. Usted está usando su don de servicios. Hay que usarlo. Si Dios te dio el don de negocio para que usted pueda negociar, úselo. El problema no es el don de negocio. Hay gente que es bueno para negociar. El problema es que con el don de negocio tiene que venir el don de administración. Hay gente que son buenos para hacer negocios, pero malos para administrar. Y cuando eso pasa, vas a tener siempre problemas en los negocios. Si usted ve, fíjate que Dios me dio la capacidad de hacer negocios y soy bueno cuando hago un negocio, entonces tienes que enfocarte en aprender en administrar. ¿Por qué? Porque tú quieres usar el don que Dios te dio correctamente. Eso es sumamente importante. Si Dios te dio el don de actuar, si a alguien le gusta que haya drama, es a mí me encantan los dramas. A mí me gusta un buen drama, porque créeme que yo he visto algunos dramas que dan ganas de llorar, no sé si, un buen drama. Si usted tiene el don, hay que usarlo. Si tiene la capacidad de visitar enfermos en el hospital, úselo. Sea de bendición. No tiene que ser los hermanos de la iglesia solamente. Si usted le ha dado esa capacidad, vaya, bendiga. O sea, es importante, porque el problema es que la gente ve el don solamente en cuestión de la iglesia. El don es para bendecir la humanidad. Mira qué interesante. Cuando Gigi Ávila dice que él comenzó a orar por las personas y empezaron a sanarse, él se quedó sorprendido. Y él vio que cada día que oraba se sanaban más personas. Lo primero que él hizo con su don no fue hacer campañas masivas. Arrancó a ir a los hospitales. Él dijo, si Dios me está usando para sanar personas, ¿dónde más que en los hospitales? Y comenzó a ir a los hospitales todos los días a orar por personas. Y así fue que se desarrolló su ministerio evangelístico. Tenía un don, úselo. O sea, hay gente que de verdad Dios le ha dado el don de profecía. Y siempre me ha chocado. ¿Por qué la gente profetiza solamente en la iglesia? Me ha chocado. Mi pregunta es, ¿no necesita una palabra la gente que está allá afuera? El que tiene el don de profecía, lo que debería decir, Señor, úsame para que cuando yo esté afuera y cuando esté en el trabajo y cuando esté en un lugar, tú me des palabra para esas personas. Pero no, siempre es el contexto de un servicio. Tenemos que expandir nuestra mentalidad porque Dios nos ha dado un don para ser de bendición. Es por eso
que cuando ahora yo entiendo que Dios me ha escogido, porque usted no está aquí por casualidad. Esto es algo que tenemos que entender. Usted no está aquí, nadie que sirva a Dios está ahí por casualidad. Yo sé que mucha gente lo cree así. El día que yo vine a Dios, lo que pasa es que yo tuve este problema y por eso vine a Dios. Cualquier cosa que tú crees que por eso viniste a Dios, fue Dios el que lo orquestó. Fue Dios el que la permitió. ¿Por qué? Porque tenía un propósito contigo. Ahora que yo entiendo que Dios a mí me escogió para usarme, para administrar el don que Dios me ha dado, ahora como hijo de Dios yo tengo que comenzar a desarrollarme. Eso es sumamente importante. Tenemos que desarrollarnos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Eso es importante porque ya Dios escribió un cheque a favor tuyo. Ya Dios te ha dado un don para usarte. Pero es muy difícil. Créeme, hay gente que tienen dones tremendos. Y personalmente a mí no me gusta hablar con ellos. No me gusta. Porque no se han desarrollado emocionalmente. Siempre están llorando, siempre tienen problemas, siempre están hablando mal de otra persona, siempre está, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, es que no me aprecian, es que, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos emocionalmente como hijos de Dios. Y usted lo va a entender porque, y vamos a hablar de eso más ahorita, eso no voy a entrar. ¿Por qué tenemos que desarrollarnos emocionalmente? Tenemos que desarrollarnos intelectualmente. Ya dije, si es de negocio, tenemos que aprender administración. Es importante. El problema es que muchas veces, casi siempre, y mire, oiga la radio y oiga muchas de las predicaciones, Dios quiere salvar a la prostituta, y al borracho, y al drogadicto. Pero tenemos que ir a hablar con el médico, con el abogado, ¿y sabe qué? Con esa gente, usted no le puede ir con el mismo mensaje de la prostituta. Son dos experiencias diferentes. Eso hace falta que también nos desarrollemos intelectualmente. ¿Por qué? Porque queremos poder bendecir a todos. Por eso el apóstol dijo, yo me he hecho de todo para ganarme a todos. ¿Cómo usted se puede hacer de todo si usted no entiende? Eso hay que prepararse intelectualmente y tenemos que prepararnos espiritualmente. Nosotros tenemos que desarrollar esa intimidad con Dios cada día para que cada día podamos tener y agudizar nuestros oídos espirituales, para poder oír la voz de Dios, para sentir que Dios nos guía. ¿Cómo podemos ser de bendición? Eso es importante. El problema es que muchas veces Dios nos da el don y no hemos aprendido a apreciar totalmente lo que Dios me ha dado. No hemos aprendido a apreciar totalmente lo que Dios ha hecho por mí. Sí, hay mucha gente dentro de la iglesia que hacen como los jóvenes en la escuela. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los jóvenes? ¿Qué mi papá me decía? Hijo, cuando yo fui a la universidad me dijo, hijo, usted va para la universidad, usted literalmente va para una cárcel, va a sufrir porque tiene que estudiar. Eso es lo único que yo te pido, que tú estudies, que tú te fajes, ¿no? Cuídate de las malas amistades. Mucha gente va a pasar el tiempo ahí a malas amistades que siempre van a estar en fiesta, cuídate. Cuando yo fui a la universidad, que yo vi el ambiente y dije, ¿cuál cárcel? Si esto es vida, hay fiesta aquí, hay fiesta allá, ¿qué no había en la universidad? Well, the truth, esa no es la universidad. Eso es lo que hace gente que debería estar estudiando, pero que no estudia. Mi papá me decía, cuando vas a la universidad es como una cárcel, tienes que sacrificarte. Ya cuando salgas y te gradúes, haz lo que quieras, disfruta lo que quieras. No. ¿Pero qué yo hice? Yo fui a la universidad. No, hombre, todos esos que querían estudiar, la mayoría eran bien aburridos. Siempre estaban, no, es que hoy no puedo ir a la fiesta porque tengo que estudiar. Y mañana, no, mañana tengo un trabajo que hacer. Y pasado mañana, no, es que, no, yo no puedo estar con este. Entonces, ¿qué hice? Me junté con la gente equivocada. La gente que no quería desarrollar. Yo después que pase la clase, estoy bien. Esa es una mala actitud. Porque esa persona no respeta la oportunidad que se le está dando. Well, no es diferente a la iglesia muchas veces. Porque Dios nos ha dado
y nos ha dicho, ahora yo quiero que tú vivas para mí. Yo morí por ti para que tú vivas para mí. ¿Cuál es el problema? Nosotros vivimos para cualquier cosa antes que para Dios. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces nos juntamos con los cristianos mediocres. Igual que como hacíamos en la escuela. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se conforman con ir los domingos a la iglesia y más nada. No desarrollan su don. No hablan de Dios a nadie. Viven la vida como quiera. ¿Está entendiendo? Con ese tipo de cristiano, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que usted puede progresar? ¿Qué usted cree? Eso tiene que ser como la escuela. Yo hubiese querido, de hecho, fíjese que a través de los años yo siempre me he mantenido estudiando porque me gusta aprender. Y tomo cursos de psicología, porque me gusta aprender. Y lo interesante es que en esta etapa de mi vida, cuando ya tenía más seriedad, iba a estudiar y miraba la mayoría de los estudiantes. ¿Sabe que habían estudiantes que se enojaban conmigo? Yo creía que era porque ellos estaban jóvenes y ya yo estaba más viejo. No quieren un viejo aquí. Pero no. Tomaba una clase de fin de semana. Me acuerdo que la clase era viernes en la noche, sábado todo el día y domingo de 9 a 12. Nosotros para ese tiempo ya yo era pastor, pero el culto era en la tarde. Y era interesante, porque el sábado los muchachos se veían mal, y las muchachas igual. Yo decía, parece que tuvo un bad hair day. El domingo ya no se veían mal, era un desastre. Y yo iba con energía, yo contestaba todas las preguntas, y yo los miraba, y la mayoría. Y yo los oía, no, coger weekend class is a mistake, we shouldn't do that. Y yo le decía, hey, ¿te puedo ayudar en algo? No puedo entender esto, no leíste, no, yo estaba anoche en el party. Viernes era party, sábado por la noche era party, el domingo en la mañana no podían con su vida. Y yo miraba eso y yo decía, ese era yo antes. Había una diferencia. Cuando venía el examen, estaban esperando que todo el mundo sacara bajita la nota para que la curva bajara. Y yo venía y le sacaba 100, 20 y pico. Se enojaban conmigo. A mí me decía muchas veces, hey, can you get a B, not an A, so everybody... Yo le decía, yo estaba estudiando, I'm sorry. You know, tú no dormiste bailando y yo no dormí estudiando. So no me diga que yo voy a sacar, because I want to do the best that I can. ¿Está entendiendo? Usted tiene que hacer lo mejor que usted pueda. Yo no estaba compitiendo con ellos. Yo no me estaba comparando con nadie, porque yo había entendido que tenía otra oportunidad para aprender, porque mis oportunidades en mi juventud las desperdicié y las boté porque no tuve el respeto que debí tener. Cuando ahora yo estudio, créeme, es una oportunidad que Dios me está dando de aprender, de crecer como persona, de extender mi intelecto. Pastor, ¿y eso es espiritual? Claro que es espiritual, porque yo quiero que Dios me use en todas las áreas que me tenga que usar. Es importante. El problema es que, pregunta, ¿a cuánto le enseñaron así? Yo llevaba toda mi vida en la iglesia y nunca me enseñaron estas cosas. Lo único que me enseñaban era hay que orar, hay que ayunar, hay que salir a evangelizar, hay que estar en la iglesia todas las veces que se abre la puerta, hay que estar ahí. Ese fue pero nadie me decía, es espiritual crecer como persona para representar a Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Fíjate que nosotros, como padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Hijo, vaya a la universidad. Aprenda, desarróllese, no se junte con malas amistades. ¿Verdad que le decimos eso a nuestros hijos? Pero ahora como cristianos, es lo que hacemos muchas veces. Entonces, tenemos que darle el mejor ejemplo. Es importante. Cuando un joven se propone a triunfar en la vida, muchas veces va a tener que cortar amistades. No hay otra. No hay otra. Esa es la manera, eso es lo más difícil para una persona joven. Es que yo nací con ellos, es que yo me crié toda la vida con ellos, es que y no vas a llegar a ningún lado igual que ellos. So you need to.
bye bye, arrivederci, goodbye, bomboyacha, hasta la vista, baby, y me fui. Hay que hacerlo. Créeme, yo era así, no es que son mis amigos, es que han estado conmigo en las buenas y en las malas y yo voy a estar ahí. Pero llegó un punto que dije, no, aquí siempre estamos en las malas y nunca en las buenas. Pues oye, ¿verdad? Yo estoy contigo en las malas y en las buenas. Mi hermano, nosotros siempre estábamos en las malas. Llega un punto, cuando yo acepté al Señor, fui a Puerto Rico por 6 meses. Y esas amistades que estábamos en las buenas y en las malas, la mayoría las tuve que cortar. Los quería, los amaba, de toda la vida juntos. Pero ellos no habían cambiado. Y si no habían cambiado, pregunta, ¿qué bueno tenían para mí? A la larga, ¿cómo iba a terminar yo? ¿Me voy a dar un ejemplo? Yo tenía un amigo, antes mencionaba los nombres, ahora como estamos online, pues no los menciono, porque decir, estaba hablando de mí. No. Me acuerdo, era el grado 12, nuestro último año de high school. Y se había convertido. Y nosotros éramos todos bien sinvergüenza. Éramos sinvergüenza, creamos, sinvergüenza. O sea, él empezó a ir a la iglesia, estaba contento. Y había una campaña y nos invitó para la campaña. Y nosotros fuimos a la campaña. Era en un parque, al aire libre. Y a mitad de campaña, estamos todos, el combo, ¿no? Y pegamos, brother, ¿qué hacemos aquí? Ya vinimos, ya lo complacimos, estuvimos, vámonos para la barra. No, pero estamos ahí peleando, porque había uno que decía, no, hay que respetar, estamos aquí en un culto cristiano. Y la otra mitad, yo era uno de ellos, ya lo complacimos, ya vinimos, vámonos. Entonces, pues, queríamos ir a una baja donde bailan las mujeres. ¡Hey! Que llegó una americana nueva ayer, de verdad, sí, pues vamos para la barra todos. Y el amigo que nos invitó a la campaña, ¡hey! No hagan eso. Yo los invité aquí a la iglesia, esto es un culto, no hagan eso. Bueno, no te apures, quédate aquí con los hermanitos, nosotros nos vamos. Y cuando nos íbamos, ya llegando al auto, ¿quién viene corriendo? ¡Hey! ¡No me dejen! ¿Tú no eres cristiano? Sí, pero hemos estado en las buenas y en las malas. ¿Estás entendiendo? Ahora yo miro atrás y dije, yo fui culpable de eso. Yo fui culpable de eso. ¿Está entendiendo? Hay momentos que cuando tú tomas decisiones en tu vida, tienes que obligatoriamente cortar aunque te duela. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu mirada en algo más allá. Y eso es sumamente importante. Es por eso que necesitamos muchas veces cortar con personas. Y oiga bien, no es que sean malas. No es que hay muchas amistades, no es que son malas. De hecho, son muy buenas, son muy buena gente. El único problema es que no me ayudan a mí a desarrollar lo que Dios quiere que yo desarrolle. ¿Está entendiendo? No te estoy hablando ahora de amistades malas, pero hay amistades que te hacen perder el tiempo. Hay amistades que después que vengan a la iglesia los domingos están bien y después el resto de la semana están de fiesta, de chiste, vamos para aquí, vamos para allá, y uno se envuelve y cuando viene a ver está igual que ellos. Y dice, pero ¿cómo yo llegué a esto? Si esto no era lo mismo, lo mío. Yo no sé, a mí me ha pasado. Digo, ven acá, porque a veces yo estaba y decía, ¿qué yo hago aquí? Yo estoy aquí por complacerlo, porque somos amigos, pero este no es mi ambiente. De hecho, este era mi ambiente cuando yo estaba en el mundo y ahora soy cristiano. ¿Está entendiendo? Hay que cortar muchas veces, porque nosotros queremos desarrollar el don de Dios en nosotros. Y es el don de Dios cuando yo lo reconozco, cuando yo reconozco que Dios me amó tanto, que me escogió y me dio un don, lo que me tiene que impulsar a seguir, a desarrollarlo, a seguir creciendo como persona, a ser un mejor servidor, a ser un mejor administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Hay 3 acciones aquí en esta persona que recibió los 5 talentos. Se fue a trabajar. Él apreció lo que le dieron. Se fue a trabajar y multiplicó lo que le habían dado. Es importante porque esto no está hablando de una persona que no tiene aspiraciones. Está hablando de una persona que tiene
aspiraciones, que tiene metas, que tiene un norte. Una persona así no se desploma por cualquier cosa. Una persona así va a ser agresiva con su futuro. Va a ser una persona que es determinada, decidida, enfocada en la tarea y en la visión que Dios le ha dado. Tú no puedes tener un don y ser pasivo con él. Hay gente que dice, ay, bueno, como Dios quiera. No, ya Dios te dijo lo que quiere, que multipliques lo que Él te ha dado, que crezcas, que te desarrolle. Pero hay gente que no ha entendido todavía, no ha apreciado el don que está en ellos. Y tenemos que entender algo, porque lamentablemente cuando tú te decides a desarrollar tu don y te juntas con personas que no quieren desarrollar tu don, se convierten en estorbos. Yo le llamo así, son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. ¿Has estado tú alguna vez con alguien así? Ni comen ni dejan comer. Ellos no hacen nada para salir de esa situación actual, pero tampoco van a apoyar a alguien para que salga de su situación actual. Entonces, usted no necesita eso. Yo no necesito eso. Nadie. Yo quiero estar con gente que yo pueda apoyar y que pueda bendecir y que me puedan bendecir. Eso es importante, que nos podamos animar los unos a los otros. Entonces, usted tiene que entender, oiga bien, que el don que Dios le dio le puede abrir puertas. Y hay gente que dice, yo no sé por qué las puertas se me cierran. Y a veces, ¿con quién te junta? ¿Con quién habla? ¿Quién está influyendo tu mente? Porque la verdad que el don que Dios pone en nosotros me va a sacar adelante, me va a abrir puertas, me va a traer promoción en mi trabajo, me puede hacer triunfar en mi negocio, me puede sacar de mi depresión y meterme en gozo en vez de en escasez, en abundancia. ¿Qué fue lo que le dijeron a estos individuos, a estos sirvientes que multiplicaron el don? ¿Qué le dijeron? Entra en el gozo de tu Señor. Porque cada vez que usted multiplica algo, hay un gozo que viene con eso. El que estudió 4 años en la universidad, el día de la graduación, hay un gozo con ello. Cuando usted ha luchado mucho por tener un negocio y ha sufrido y sabe lo difícil que es levantar un negocio, y cuando ya lo ve levantado y funcionando, hay un gozo en eso. Cuando usted ha luchado mucho para que sus hijos echen hacia adelante y usted ve ahora desarrollarse y echar hacia adelante, hay un gozo en eso. Es por eso que no podemos ser pasivos. El don que Dios me dio, cuando yo aprendo a usarlo y a funcionar en él, me va a meter en el gozo. Es importante. Mateo, cuando habla aquí, lo que él te está describiendo entonces es que el don que Dios te dio no tiene que ver con fervor religioso. No tiene que ver con una oración. Hay gente que tiene el don y está orando para ver cuándo Dios quiere que lo use. Hermano, no estoy orando. ¿Usted no se ha dado gente así? Estoy orando y hermano, y para hacer esto, déjame orar por eso. Y llevan una vida orando y no hacen nada con el don que Dios le dio. Cuando Dios te da un don, Él está esperando que nosotros seamos responsables y ahora tenemos la iniciativa de multiplicar lo que Él nos ha dado, que tomemos riesgos para Dios. Es importante. Sí. El que no multiplicó nada, sino que le entejó. Fíjate que cuando llega el Señor, se enoja, dijo, no porque no lo multiplicó, porque quizás si no lo hubiese multiplicado y hubiese tratado, le hubiese dicho, ¿sabes qué? Lo trabajaste. Pero él dije, oye, ¿que tú hiciste qué? O sea, no hiciste nada. Por lo menos, mire qué increíble, por lo menos, si no ibas a hacer nada, lo hubiese metido al banco, lo hubieses ahorrado, no lo hubieses desperdiciado. O sea, desperdiciaste la oportunidad que te di. ¿Está entendiendo? No tiene que ver tanto con dinero, tiene que ver con oportunidad.
Por eso es que las oportunidades son importantes. Por eso es que dijimos que el de 5 talentos se fue a trabajarle inmediatamente. Entonces, quiere decir que si yo sé que Dios me ha dado un don, no es para pasarme el tiempo de rodillas. No estoy diciendo que no ore, porque no, hay que orar. Yo le dije, tenemos que desarrollar nuestra audición o poder oír a Dios, sentir que Dios nos guía en el proceso. Pero Dios lo que quiere con mi don es que yo me levante a hacer todo lo que yo pueda hacer y entender que el don de Dios no es para que trabaje a favor tuyo, sino es para que trabaje a través tuyo, y eso es sumamente importante. Oiga bien, el don de Dios no es para que trabaje a favor tuyo, sino es para que trabaje a través tuyo. Porque si yo creo que el don de Dios trabaja a favor mío, entonces todo lo que produzco es para mi beneficio. Es para mí. Y yo a veces creo, cuando yo veo algunos ministerios, que ellos creen que el don de Dios es para que trabaje para ellos. Siembra en mí, yo tengo que tener el Mercedes-Benz, yo tengo que tener la casa de $2 millones, yo tengo que tener, y estoy ahí exprimiendo a la gente que no tiene. Por eso es que tenemos que entender, ¿cómo tú ves el don de Dios? ¿Es para que trabaje a favor tuyo o es para que trabaje a través tuyo? Porque cuando tú entiendes que el don de Dios es para que trabaje a través de mí, entonces yo le puedo dar gloria a Dios, porque yo puedo ser de bendición a otros. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser de bendición. En otras palabras, que el don de Dios trabaje a través de nosotros. Es por eso que yo tengo que maximizar lo que soy. Yo quiero que Dios trabaje a través de mí. Y eso es sumamente importante. Porque, oiga bien, porque hay cosas que están garantizadas. Mientras que hay gente que lo que quiere es la bendición, hay gente que quiere ser de bendición. Oiga bien, cuando su anhelo es ser de bendición, a la larga tu bendición empieza a garantizarse. Está ahí. ¿Por qué? Porque a medida que tú eres de bendición, Dios comienza a bendecir tu vida también. Mi mejor manera de ser bendecido, ¿cómo es? Bendiciendo. Bendiciendo. Esa es la mejor manera. Y no sé, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero es que esa bendición es para que fluya a través de nosotros. Y a medida que fluye, usted va a ver cómo esa bendición también comienza a manifestarse en usted. Es por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús estuvo en la tierra en beneficio de la gente. Estuvo trabajando. Él trabajó para los discípulos, Él estuvo enseñando a los discípulos, Él estuvo proveyendo para los discípulos, Pero en un momento dijo, ¿sabes qué? Yo no vine a trabajar para ti. Hice esto para que puedas entender. Pero yo quiero trabajar, no para ti, sino a través de ti. Es por eso que Jesús ahora tiene que irse al cielo y dice, obras mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Por eso es que voy a enviar el Espíritu Santo, porque mientras Jesús caminaba en la tierra, estaba trabajando para los discípulos. Pero una vez que se fue, ahora Él está trabajando a través de los discípulos. ¿Está entendiendo? Ahora Él puede alcanzar las multitudes. Cuando usted bendice a alguien, usted tiene que sentirse la persona más honrada del mundo, porque es Dios trabajando a través de usted. Y eso es sumamente importante que lo podamos entender. Cuando una persona ha entendido su don realmente, cuando lo ha entendido, usted va a ver que una persona entiende el don en la intensidad y en la demostración de su trabajo. Y esto es importante. Esto es importante. Porque si tú tienes un don y lo entiendes, sabes que es para usarlo. Es por eso que Santiago, escribiendo, dice que la fe sin obras es muerta. Y no estoy hablando de salvación, hay gente que lo usa para salvación, hemos hablado de eso, no voy a entrar en eso. Pero usted puede venir a la iglesia todos los domingos, verse bien santo, con mucha piedad, con la cabeza baja, muy religioso.
y no ser espiritual. Y yo sé, esas son cualidades que parecen espirituales, pero no estamos desarrollando el don que hay en nosotros. Y muchas veces Dios va a permitir dificultades y situaciones difíciles para revelar el don o lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, para que haya una manifestación de eso. Es importante, muchos de los problemas que pasamos va revelando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por ejemplo, usted sabe que en un momento hay un señor que nace ciego y los fariseos le preguntan, ese ciego que está ahí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él estuviera así? Es increíble. Toda una vida ciego para Dios hacer una manifestación. Dijo, ninguna de las dos. Porque él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Increíble. Son cosas que yo no puedo entender. Mas, sin embargo, todo ese tiempo de dificultad era para ver la mano de Dios en medio de un problema. Muchas de nuestras dificultades es para ver la mano de Dios en medio del problema. Pero usted sabe cómo es la cuestión. Rápido le llamaron, ven acá. Tú no eras ciego. Sí, pero ahora ve. Sí, pues no eras ciego. ¿Cómo que no? Porque la gente nunca va a creer en ti. Los fariseos vieron, tú estabas ahí guardando. Yo creo que no era ciego. Lo vieron por 30 años ahí tirado. Ahora no le creen. Porque mucha gente nunca va a creer el don que Dios puso en ti. Aquí lo importante no es si la gente te cree, es si tú lo crees. ¿Tú crees que fue Dios el que te llamó? ¿Tú crees que fue Dios el que te salvó? ¿Fue Dios el que te equipó? ¿Tú crees que fue Dios el que te dio el don? Tú tienes que creerlo, porque la mayoría de la gente siempre van a dudar de ti. ¿Tú no has oído por ahí a muchos cristianos? Bueno, yo sé que Él hace buenas cosas y ayuda, pero si de verdad Él fuera cristiano, estaría orando y ayunando. Óyeme, ¿no ha oído eso alguna vez? Si él fuera buen pastor, no estuviera metido en la política con los inmigrantes. ¿No ha oído eso? ¿Está entendiendo? Porque son como el perro del hortelano. Ni comen, ni dejan comer. Usted no puede estar pendiente a lo que los demás dicen. Usted tiene que tener fe para creer en lo que Dios ha dicho y con lo que lo ha equipado. Eso es sumamente importante. Entonces, esto es importante. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestro don. Y es importante, fíjate, que hay una llave que nos va a bendecir, que Cristo usó. Él dijo, hay que trabajar mientras el día dure. ¿Qué significa eso? Significa que todo tiene un tiempo. Y lo dijimos al principio. Toda oportunidad que tiene un tiempo. Y hay que trabajar mientras ese tiempo está ahí. Entonces, quiere decir que mi don va a funcionar a mi máxima expresión en una temporada. Y no podemos perder el tiempo cuando esa temporada viene. Por eso es que esa persona se fue enseguida a trabajar. Hay cosas que nos van a hacer perder el tiempo en nuestra temporada. Y créeme, yo te puedo hablar de ello porque yo he sido víctima de ello. Todos. Muchas veces cuando estemos en el umbral de cosas que Dios va a hacer, hay cosas que nos desenfocan. Hay cosas que nos hacen perder el tiempo. Por ejemplo, lo mayor que nos hace perder el tiempo son las tentaciones. Las tentaciones de hacer cosas que no son importantes. Vamos a partir de ahí. Pudiendo haber ciertas cosas que son más importantes, muchas veces hacemos lo que son menos importantes. ¿No le ha pasado a usted?
Hay momentos que hay que hacer algo que es importante y usted llega un momento y dice, no, yo estoy cansado, yo lo dejo para después, yo mejor me descanso, voy a ver la televisión, hoy yo me la voy a agarrar de descanso. ¿Ha hecho alguna vez usted así? Yo lo he hecho. Y después miro para atrás y digo, qué tonto, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Porque ahora tengo trabajo sobre trabajo. Entonces, las tentaciones. La tentación, oiga bien, las tentaciones tienen unas temporadas. Por ejemplo, en la gente joven, la tentación es la lujuria. En la temporada mediana es la ambición. Y en la última edad, muchas veces amargura o resentimiento. Y esto es importante que lo podamos entender. Porque todas estas tentaciones a la larga están relacionadas con la lujuria. En los jóvenes, muchas veces la lujuria sexual. En la edad mediana, la ambición de poder. Es una lujuria de poder, de controlar, de lograr cosas. Hay gente que tiene lujuria de reconocimiento, ¿sabe? Entonces, son tentaciones. Pero en la edad en la última edad, mucha gente sucumbe a la amargura. ¿A la amargura por qué? Porque no pudieron obtener muchas veces las cosas que querían obtener. ¿Sabe cuánta gente ya de mayor edad, yo hablo, que viven tristes? No, yo pude tener y no tuve, Todo el mundo tiene la oportunidad. Todo el mundo tiene la oportunidad. Volvemos a lo mismo. El problema es que muchas veces las tentaciones de hacer otras cosas nos robaron las oportunidades. Y hoy lo que hacemos en nuestra última edad es lamentándonos de no aprovechar las oportunidades que Dios nos dio a todos. Eso es importante que podamos entender eso. Es sumamente importante. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay mucha gente, como muchos estudiantes, si no me dan una beca, no estudio? Hay préstamos, hay trabajo. Hay mucha gente que no recibe becas y trabajan, toman préstamos. Hay otros que no toman préstamos, trabajan y trabajan para pagar sus estudios. Yo le dije, yo en ninguna clase tomo beca, yo no tengo beca. Se paga, otras son préstamos, ¿está entendiendo? Pero ¿qué vale para ti el desarrollarte? Si no me ayudan, no lo puedo hacer. Quiere decir que para ti el desarrollarte no es tan importante. ¿En qué tú inviertes tu dinero? ¿En qué tú inviertes tu tiempo? Eso nos va a decir mucho de verdad. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si tú estás esperando, oiga bien, en que otra gente te ayude para progresar, te tengo malas noticias. Nunca vas a progresar. Nunca. El progresar requiere una persona. Yo. Más nadie. Yo. Mi deseo, mi ánimo, mi actitud, mi empeño, mi esfuerzo, todo a la larga depende de ti. Y Dios está para ayudarte a lograrlo. ¿Sabe cuánta gente a mí me ha dicho, te voy a ayudar con esto, te voy a ayudar con lo otro, te voy a ayudar? ¿Sabe qué? A la larga no pasa. Y muchas veces Dios lo permite. ¿Lo permite para qué? Para que tú puedas levantarte tú mismo y lograrlo. Por eso es que la palabra dice, en Dios haremos proezas. Importante. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de enfrentar cualquier situación, cualquier lucha, cualquier reto, el poder de multiplicarte, el poder de multiplicar lo que te ha dado, sea mucho o sea poco, Dios lo ha puesto en nosotros. Eso lo vemos desde la creación. Dios le dice al hombre, multiplica
multiplícate y enseñoréate. Eso no solamente es multiplicarte, es aprender a enseñorearte también de las cosas. Dios te ha dado la capacidad de enseñorearte sobre toda situación que venga. No permitir que te desploma, pero tú decir, esta situación no me va a tumbar, no me va a desplomar. Yo voy a trabajar y seguir luchando hasta que salga adelante. Entonces, eso es sumamente importante. Cada vez que tú veas un problema, un obstáculo, es un gigante que viene contra tu vida. Son gigantes que vienen en el proceso. Son obstáculos. Pero oiga bien, nosotros tenemos que tener la actitud de David. David sabía que tenía un don. Pero porque él tenía un don, él no era pasivo. Él lo estaba desarrollando aun cuando nadie lo veía. Cuando ahora ve el gigante, mientras otros estaban asustados y otros decían no se puede, no lo vamos a lograr, nos vamos a fastidiar. Mira, él dijo, para. ¿Ese es el problema? Sí. Sí. Señor, que yo tengo un don para... ¿Sabe qué? Su don era su onda. No, ¿usted cree que David le dio la pedrada porque oró, habló lenguas y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dirigió aquella piedra? No. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? No lo dice, ¿verdad? Pero se lo creemos a la gente. No, ¿sabe qué? Él funcionó en el don que Dios le dio, porque lo había desarrollado, y él ahora tenía la seguridad de que si Dios lo había usado en el pasado y sacado el problema, lo sacaba en ese también. Por eso es cuando le dicen, ¿y tú puedes? Pues claro, yo tengo un don. Mi don es tan tremendo que yo maté el león y maté el oso, y ese incircunciso va a caer más duro todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo un don, el cual he estado preparando, desarrollando, practicando. Cuando nadie me veía, yo estaba funcionando en mi don. Oiga bien, nadie triunfa de la noche a la mañana, a menos que te peguen la lotería. Nadie lo hace. Cuando usted ve que alguien triunfó, no fue suerte, estuvo tiempo trabajando en su don. Y mientras usted estaba haciendo otras cosas, él estaba trabajando en su don. Eso es importante. Dios nos ha dado un don a nosotros para enseñorearnos y para enfrentar todo lo que venga contra nosotros. Dios nos ha dado el poder para poner la ignorancia debajo de nuestros pies, la pobreza debajo de nuestros pies, toda situación debajo de nuestros pies. Pero hay que hacer algo. ¿Cómo yo salgo de la ignorancia? La Biblia dice, adquiere conocimiento. Si alguno esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela. Oiga bien, aquí es donde está. La fe sin obra es muerta. Dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Oye, me siento igual de ignorante que antes. Es que ese no es el punto. Si alguno está falto, pídasela a Dios. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Fe y obra. Prepárese, lea, estudie. ¿Está entendiendo? Es importante. ¿Por qué? Porque tengo que aprender, así es que funciona. ¿Sabes? Tú tienes que entender lo que Dios puso en tu vida es grande. El problema es que todavía no lo hemos apreciado, no lo hemos palpado. Pero es importante. Pero oiga bien, dijimos, la fe sin obra es muerta. Yo quiero sabiduría, yo voy a orar. Oh sí, Señor, yo quiero que tú me des revelación, yo quiero que tú me des sabiduría. Pero ¿qué voy a hacer después? Leer, estudiar. Yo le dije a David un tiempo atrás, yo no sé mucho de pocas cosas, pero sé mucho de pocas. En algunas palabras, de todo yo he tratado de adquirir un poco de conocimiento, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a hablar y David me dice, ¿y cómo usted sabía esto? ¿Y cómo usted sabía? Porque he tratado de leer, he tratado de estudiar, he tratado de instruirme. Eso es sumamente importante, que yo oro, Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Claro que sí, pero yo tengo que ahora poner en práctica las cosas. Es importante. Eso es importante. Entonces, la fe sin obras
es muerta. Yo no puedo decir, ese es el problema con la siembra y la cosecha. Usted siembra este cheque de $1,000 para que Dios lo saque de... No, Dios quiere que multipliques lo que Él te dio. Tenemos que aprender a multiplicarlo. Usted no puede separar, oiga bien, la fe de las obras, porque es de la misma manera que usted no puede separar la respiración de la vida. Van de la mano. Usted, una persona en el piso, ¿estará muerto o no estará muerto? ¿Qué es lo primero que usted trata de ver? A ver si se le mueve el estómago. ¿Verdad que sí? Y si se le mueve, está vivo. Si no se le mueve, déjame tocarlo. Está frío. Si no está frío, déjame agajarle el pulso. Hay cosas que usted no puede separar de la vida. Y la gente de fe obra porque está creyendo que Dios está con ellos en el proceso. La gente de fe obra creyendo naturalmente. Naturalmente. Y yo tengo que tener la fe que Dios me dio el poder de obrar. Eso es importante. Dios me ha dado la capacidad para obrar. Entonces Dios ya nos bendijo para multiplicarnos, para conquistar, para enfrentar problemas. Por eso que cuando usted vea una necesidad, oiga bien, usted tiene que decir, mi don concuerda con esta necesidad, porque si concuerda, yo quiero bendecirlo. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero ser de bendición. Es importante que usted sepa cuál es su don. Ahora, oiga, esto es importante. Usted no puede ver su don como una manera de hacer dinero. Yo le digo, hay gente que su don los va a sacar de la pobreza a la riqueza. Pero usted no puede ver su don como una manera de hacer dinero. Porque el don es para bendecir. El don es algo que si usted no le pagaran, usted igual lo iba a hacer. ¿Por qué? Pues que es algo que Dios lo puso en usted. El don que Dios le dio es algo que usted no lo está pensando 20 veces, ¿lo hago o no lo hago? Cuando se levanta, no, yo creo que mejor no, porque cuando usted tiene el don, hay algo que lo impulsa a usted a trabajar en ese don. Su don es algo que mientras otras personas se ponen todo nerviosos para hacerlo, para usted es algo totalmente normal. Normal. Yo me acuerdo, una vez yo le di un jaquetazo a mi hermano, estaba jugando tenis de mesa y él se mete y cuando yo le tiro a la pelota así, lo agajé aquí mismo y lo rompí aquí. Y cuando sale el chorro de sangre, yo me asusté. Yo estaba como en escuela intermedia. Yo me asusté cuando vi el chorro que salió así de mi hermano. Me puse todo nervioso, casi me desmayo cuando veo la sangre. Y el amigo mío dio un salto rápido, buscó una toalla, se la puso. No te apures, estás bien. Y me dijo, brother, yo creo que hay que agajarle punto ahí. Vamos a llamar a tu papá para que, así, natural, no se puso nervioso. Oiga bien, es un don, Dios lo puso ahí. Hay gente que tiene esa capacidad de ayudar. ¿Cómo es posible que los dos en una escuela intermedia? Ahí sí, pum, el paño, él va a estar bien, hay que agajarle punto, llama a tu papá. O sea, usted tiene que entender, hay cosas que Dios ha puesto en usted para ser de bendición. Hay gente que cuando funciona en su don, le dicen, hey, tómate hoy el tiempo libre, tómate unas vacaciones. ¿Y sabe qué hacen en las vacaciones? Lo mismo que hacían cuando no estaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ese es su don, esa es su habilidad. Mi abuelo, yo le dije que era carpintero, y como carpintero hizo casa, produjo para toda su familia. Cuando mi abuelo le da el primer derrame cerebral, ¿sabe qué está haciendo mi abuelo? Trabajando su don, sin cobrar. Él ya se había retirado, pero él estaba arreglando la casa pastoral y estaba con un marrón golpeando, porque en Puerto Rico es como en México, que es cemento, varillas, ¿no? Y está golpeando con un marrón. Y ahí es cuando le da
el ataque. Él estaba haciendo y funcionando en su don. Él no estaba pensando, estoy aquí ganando dinero. Él estaba pensando, yo voy a ayudar al pastor. Porque este pastor pues tiene unos cuantos hijos de más que el otro, y hay que ampliar la casa. Era su don. ¿Está entendiendo? El don le dio para hacer dinero y bendecir a sus hijos, pero el don también le dio para poder ayudar a otras personas. Por eso es que te digo, si el don tú solamente lo ves en nivel de dinero, tienes que verlo como una manera de bendecir. Mi papá, su capacidad es de negocio. Yo le pregunté a mi papá, si tú nacieras otra vez, ¿qué harías? Me dijo, sería negociante otra vez. Pero está retirado. Pero tiene su don. 78 años. ¿Sabe qué hace mi papá? Es el que lleva toda la contabilidad y los libros de la iglesia. Porque es su don. Ese es su don. Él tiene don de servicio. Él tiene una pick-up. Él me dice, yo no puedo estar sin una pick-up, porque yo soy el handyman de la iglesia. Todos los lunes en la iglesia donde él va, hay culto afuera al aire libre. Mi papá va con la pick-up, 78 años de edad, monta las sillas, porque hay que llevar sillas, monta el equipo de sonido, va temprano, baja la silla, el equipo de sonido, se acaba el culto, hace lo mismo, lo lleva a la iglesia. ¿Usted cree que él está pensando cuánto le van a pagar por eso? Por lo menos que me den el dinero de la gasolina y el pago mensual. Nada de eso. Él a mí siempre me dijo, yo necesito una pick-up para mover las cosas de la iglesia, y así lo hizo. ¿Por qué? Porque fue un hombre de negocio, pudo generar dinero y con su dinero ahora puede bendecir. ¿Está entendiendo? Eso es lo importante. Cuando tú trabajas en tu don, tú bendices porque tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho por ti. No podemos ser pasivos en el don de Dios. Y tampoco, oiga bien, podemos, cuando usted tenga un don, oiga bien, y esto es importante y aquí voy a concluir, hay gente que no te va a entender, porque no es el don de ellos. No es el don. Yo no entendía a mi mamá, no la entendía. Yo viví hastiado toda mi vida, por eso es que yo soy así soy como pastor. Usted me conoce, a mí no me gusta trabajar a la gente de más. Mira, gente, pero pastor, pídanos, y a mí se me hace difícil. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida, desde niño, mi mamá trabaja para las cosas de la iglesia. Era una esclava. Yo decía, tú eres una esclava. Está cocinando, allá está limpiando, allá está haciendo actividad, era la que hacía todo lo que tenía que ver con recoger dinero para la iglesia, mi mamá lo hacía. Mucha gente le decía, ahí vamos a estar, y a la hora de la verdad, la mayoría no aparecía. Ahí estaba corriendo, volviéndose. Es que nos trajeron, me dijeron que iban a traer. Y yo decía, no, yo vivía enojado. Y yo decía, quítate de eso. ¿Sabes por qué? Yo era un estorbo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ese don. Ese era el don de quién? De ella. Y ella sentía placer, gozo en hacerlo. Pero no era mi don. Yo lo que veía era, están abusando de ti. Ahora yo puedo entender, nadie abusó de ella, porque ese era su don. Eso era lo que ella quería hacer. Es por eso que tú tienes que entender que tu don es de bendición. Y hay gente que te va a desanimar en el proceso. Hay gente que te va a decir, lo que pasa en Puerto Rico se dice lambeojo, aquí se dice cuando dicen, no, tú lo que estás ahí detrás del pastor y haciéndole favor al pastor para congraciarte. Ahí está. Barbero. Puerto Rico es lambeojo, aquí es barbero, ¿no? Hay gente que va a decir, tú lo que eres un barbero, tú no lo que eres esto. No, tú estás funcionando en tu don, pero el que no lo tiene, te va a criticar. El que no lo tiene, te va a desanimar. El que no lo tiene, te va a decir, ¿para qué lo haces? ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo sé que Dios me lo dio. Y tu don a la larga, tú le vas a dar cuentas a Dios de tu don, no a más nadie.
no a más nadie. So, si yo no te doy cuenta a ti, no me preguntes, porque yo le daré cuentas a Dios. So, no es tiempo de esconder el don. Eso fue lo que hizo la última persona. Él escondió el don. Mientras otros estaban trabajando, él escondió el don. Mientras otros producían en la obra del Señor, él escondió el don. Porque quizás no era el don que él quería. Él quería el don de otra persona. Y yo he aprendido algo en el proceso. Muchas veces Dios nos pone en áreas que no nos gustan para ver cómo respondemos en esa área. Por eso es que la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿En qué áreas Dios nos está poniendo que a veces no nos gusta? Y sencillamente lo está usando para bendecirnos y nosotros lo que estamos es quejándonos. Dios repartirá las cosas como Él quiera repartirlas, las tareas como Él quiera repartirlas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener la actitud correcta, porque sabemos que el don, sea poco o mucho, viene de Dios. No deje que la actitud de otros entierre tu don, no lo deje. No deje que la actitud de otros cabe en un hoyo en la visión que Dios te dio. No deje que los problemas maten tu don. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por lucha. Hay gente que pasaron por un divorcio y dicen, ya nunca podré. No, son procesos y problemas en el camino, pero el don que Dios te dio, la Biblia dice, irrevocables son los dones de Dios. Tenemos que aprender a levantarnos, a salir adelante. No permita que fracasos anteriores, relaciones anteriores, pastores, que cualquier persona te saque del don que Dios te dio. Porque una vez más, el don es entre tú y Dios. Y te van a preguntar, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias. Porque a cada uno de nosotros tú nos has llamado. No estamos aquí, Señor, por casualidad. No estamos aquí porque en un domingo como hoy no tenemos nada que hacer. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Estamos aquí, Señor, porque te amamos, porque recibimos una palabra que nos motive, Señor. Y hoy hemos recibido una palabra para motivarnos, Señor, a trabajar nuestro don. Nuestro don, Señor, Padre, es para bendecir a otros. Y muchas veces a medida que yo trabajo mi don, ese don, Señor, me va a poner en camino, Señor, para ser bendecido. Muchas veces cuando yo trabajo mi don, ese don me va a abrir puertas para relaciones que yo sin saberlo me van a bendecir en el futuro. Ese don, Señor, me va a abrir puertas, Señor, quizás en compañías, Señor, en trabajo que yo ni pensaba tener. Mas, sin embargo, por el don que tú pusiste, esas puertas se van a abrir, Señor. Y se abren no porque estaba buscando abrir la puerta, sino porque yo estaba buscando funcionar en el don que tú me diste, Señor, para ser de bendición. Gracias, Señor. Yo te pido que hoy todos podemos salir de aquí con el deseo de desarrollar el don que tú nos has dado. Padre, te bendecimos. En algunos, Señor, el don será sencillamente el poder oír a otras personas y estar presentes ahí, Señor. En otros será el de consolar. En otros será el de servir. En otros, Señor, será el de dar. Gente que lo bendecirás con dinero para poder bendecir a otros, Señor, Padre. Señor, tantos dones para la multiplicidad, Señor, de necesidades que hay en el cuerpo y que hay en el mundo. Por eso es que son tantos los dones que tú repartes, para que todos, Señor, obrando en tu don, podamos traerte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor.
que podamos bendecir, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Padre, que podamos desarrollar el don que tú nos has dado. Y no permitir que nadie, Señor, nadie nos desanime en desarrollar el don. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo dije cuando comenzamos que la emoción más grande de cada uno de nosotros, de los siervos, es encontrar ese don, eso que Dios puso en nosotros y desarrollarlo. Porque podemos decir al Señor, Señor, no lo hago para nadie, lo hago para ti. Y de Él viene toda la recompensa y para Él será toda la gloria y toda la honra. Amén. Póngase de pie. Le invito a que usted vuelva a leer ese pasaje y pueda ver cuando dijeron, entra en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel con lo que te dieron. Y yo no sé usted, yo quiero disfrutar de ese gozo. Y ese gozo no es en el cielo, no es en el cielo. Ese gozo es aquí. Hay satisfacciones que vamos a recibir. Y créame que es mi oración, que usted pueda cumplir los sueños que tiene en su corazón, los deseos del corazón. La Biblia lo dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. ¿Verdad que lo dice? ¿Quién lo va a conceder? Él, los deseos de tu corazón. Pero la primera parte es deleítate. Y yo creo que debemos salir de aquí hoy con un sentido de deleitarnos en Dios, en agradecer lo que nos ha dado. Si hoy tenemos vida, si podemos respirar, si podemos mirar a un futuro, es porque Dios lo ha permitido. Amén. Así que nos despedimos con alegría.